Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas de la Comisión Quinta, a la señora ministra y a los funcionarios que la acompañan. Y por supuesto un saludo a las colombianas y a los colombianos que nos están viendo por la televisión o por las redes. Antes de entrar en materia, voy a hacer como una especie de cuña, que ya algo se mencionó aquí, es que en Ipiales, al sur de Nariño, en la frontera con Ecuador, hay no, por favor no pongamos eso todavía, Delcy. Sí, les decía que yo les aviso cuánto, porque voy a intentar no tener que ponerlo. Esa es la explicación. Sí, hay una inconformidad muy grande entre los vecinos de Ipiales porque en medio de su crisis han tenido que padecer alzas muy grandes en las tarifas de la energía. Han constituido un comité que preside el padre Manuel Dolores Chaparro, ¿sí? Y ellos están pues buscando algún tipo de solución. Entonces es para formalizarle una petición a la señora ministra para que se reúna con ellos, con Navenar, que es la empresa de energía eléctrica de ese departamento, y bueno, y para que le encuentre una solución. Hay una desobediencia civil allá al pago de las facturas, o sea que la contradicción es fuerte. Entonces mi invitación, señora ministra y superintendenta, y a toda la gente de Navenar, para que se atienda eso con todo rigor. Bueno, entrando ya en materia, empiezo por hacerle una pregunta formal a la señora ministra. Hemos venido planteando desde hace rato la importancia de que este debate se haga a partir de que el gobierno nacional nos dé las cifras que pagaron Alberto Ríos, las empresas de Alberto Ríos Velilla y EPM, que pagaron por lo que era Electricaribe, que la partieron en dos. Entonces yo le quiero hacer formalmente la pregunta. El gobierno ha dicho que eso es secreto, pero yo quiero insistir, esa es una equivocación que sea secreto, es inconstitucional. Entonces quisiera pedirle, señora ministra, por última vez, que por favor me diga ya en este instante aquí, si nos da las cifras, y pedírsela, que por favor nos diga cuánto pagó EPM y cuánto pagó Alberto Ríos por esa empresa. Pediría que conecte a la señora ministra para, dependiendo de lo que ella diga, yo empiezo de una manera o empiezo de otra manera. Señora ministra. Acá estoy, un segundo, que me estaban permitiendo el micrófono. Bueno, muy bien. Senador, bueno, buenos días a todos. Esa ha sido una solicitud que se ha hecho y que hemos explicado en el cuestionario de la siguiente manera. Lo primero es que hay que diferenciar que esta no es una situación de enajenación de un activo que sea propiedad de la nación. Esta es una empresa que estaba intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y que en ese proceso de intervención pasa en un proceso de definir cuál es cómo se liquidan o cómo se maneja esa situación de intervención. Esa situación de intervención pero yo le rogaría, señor presidente, una interpelación. No, la pregunta es muy simple y después, señora ministra, usted tendrá todo el tiempo. La pregunta es simple, ¿nos va a dar hoy esa cifra, sí o no? Porque si usted no da esa cifra, entonces yo arranco con mi... La nación no es una parte en la transacción. Estas empresas están sujetas al derecho privado. Espéreme un segundito. Senador Robledo, mire, no es normal, simplemente me parece que como yo conozco a la ministra y este gobierno, aquí nadie tiene nada que ocultar, pero no es normal lo que usted le está pidiendo a la ministra. Lo que le voy a pedir un favor, senador Robledo, es que si la ministra quiere ampliar la respuesta se lo permita, porque usted simplemente le está diciendo, dígame sí o no, y no es normal en un debate de control político este diálogo que usted quiere establecer. Con todo respeto, senador Robledo, permítale a la ministra contestar en los términos que ella lo considere por el bienestar de por el buen transcurso y discurrir de este debate. Señora ministra, tiene el uso de la palabra, bien pueda. Muy bien, pues lo que estoy explicando es que la nación no es una parte en la transacción. Esta es una empresa que estaba intervenida. Al estar intervenida hay un proceso liquidatorio, por eso en este debate está invitada la señora Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien lideró todo el proceso de la transacción, y está invitada Ángela Patricia Rojas, que es el agente interventor.
Esos precios que ofrecen quienes ofrecieron entrar a comprar a las dos partes, Caribe Mar y Caribe Sol, están sujetos a reserva al ser una relación entre privados. Los privados son quienes compran y la masa liquidatoria que está a cargo de la agente interventora y que está a cargo de la Superintendente de Servicios Públicos, en donde la nación no es contraparte en la transacción, y eso es muy importante verlo. A lo largo del debate nosotros podemos recorrer todas las partes que nosotros hicimos para apoyar llegar a una solución, pero esta es una empresa intervenida y que dentro de ese marco hay que respetar las diferencias entre el derecho privado y el derecho público. Sobre esto hay amplia interpretación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que ha sido puesto a disposición en el cuestionario. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Adelante, senador Robledo. Muchas gracias, señora ministra. Por favor, Delcy, entonces ahora sí ponga la filmina que pusieron hace un momento, porque ahí vamos a tener por lo menos una de las cifras que no ha querido dar el gobierno nacional. Entonces, los miembros de la comisión y los que nos están siguiendo verán, esta es una diapositiva que estuvo en la página web de Enerpereira. Enerpereira es una de las empresas de Alberto Ríos Velilla, que es uno de los compradores, y esa empresa es parte de ese negocio. Y el día en que se cerró la subasta, pusieron en la web pusieron esta imagen. Después la quitaron, pero bueno, pudimos encontrarla. Y entonces en la parte de abajo, subrayado en rojo, dice: el consorcio, o sea, ellos, desembolsará 285.000 millones a la fecha del cierre del negocio. O sea que el gobierno no quiere dar una cifra, esta la dieron y después la ocultaron uno de los compradores, entonces yo asumo como cierta esta cifra, la asumo como cierta, señora ministra, salvo que usted me diga que es mentira, que esa cifra no es cierta. Si usted me dice que es mentira y que esa cifra no es cierta, entonces yo, pues bueno, tomo esa realidad y trabajo con ella, pero de momento la asumo como cierta mientras alguien no me descalifique esa cifra, 285.000 millones de pesos por la compra de la parte de Alberto Ríos de Electricaribe. Por favor, quitemos ahora sí y entremos entonces en materia. Cuando uno mira esta cifra, 285.000 millones de pesos, que es una suma ridícula frente a lo que están comprando, pues entiende que quieran ocultarnos esta información. No, esa información no tiene que ser secreta, esos son cuentos. Esa información puede ser pública y lo voy a explicar con todo detalle. Ahora, ¿qué es lo que no quieren que se sepa? Que este inversionista va a adquirir activos que valen 2.76 billones de pesos. Billones de pesos los va a comprar por 285.000 millones de pesos, o sea, por el 10% de lo que valen. Y además va a adquirir derecho a quedarse con un negocio en el que va a tener un número enorme de clientes que van a estar siendo puestos a su servicio. Yo esto lo voy a detallar más adelante, pero lo que quiero insistir de entrada es que aquí lo que sucede es que no quieren que esto se sepa porque este precio es una vergüenza de precio. Esto es una vergüenza de precio, además porque tampoco es cierto que esto sea un negocio entre privados. Todas, absolutamente todas las decisiones, y lo voy a demostrar en detalle, fueron tomadas por el Estado colombiano. A ningún privado, señora ministra, y usted lo sabe, le preguntaron por si le gustaba o no ese negocio. Digo, privado del lado de los vendedores, no de los compradores, de los vendedores. Nunca a nadie le preguntaron. O sea, aquí no hay un solo privado en la contraparte de la venta tomando ninguna decisión. Entonces ustedes podrán decir que este es un negocio entre privados, pero esa es una ficción que no corresponde con la realidad, y pueden tener los papelitos que digan que eso es así, pero no corresponde con la realidad. Muéstreme la foto de uno solo, de un privado, o la firma de un solo privado que del lado de la venta haya tenido que ver con este negocio. Bueno, esas son las cosas que vamos a dilucidar a lo largo de este debate. Pero la actitud de la ministra me confirma una cosa que yo ya había visto. Es la mala actitud del gobierno nacional en relación con este debate. Es la actitud de no facilitarnos a los senadores nuestro trabajo. Y miren ustedes cómo funciona este asunto. La maniobra del ocultamiento, ocultando a la Casa de Nariño, al Consejo de Ministros, ocultando a la propia
a la propia ministra María Fernanda Suárez. Yo le hago un cuestionario y se lo dirijo para este debate solo a la ministra Suárez, a nadie más. Y miren las vueltas que me dieron. Entonces, ella no me responde un viceministro de ella. Y me responde diciéndome que de las 15 preguntas, me responde 1,5. Porque el resto de las preguntas se las pasa a la superintendente de servicios públicos. Y en la respuesta que ella me da, me dice que buena parte de las respuestas se las pasa a la gente especial. ¿Sí? O sea, que la responsabilidad se empieza a diluir por completo. Y entonces ahora terminamos nosotros, senadores, en un debate de control político que resulta ser a una funcionaria respetable, sin duda, la gente liquidadora o la superintendencia de servicios, pero que no son de la cúpula del Estado. No, nosotros somos un poder, señora ministra, público, distinto del Ejecutivo. Nosotros no somos subalternos de ustedes. Ustedes tienen que colaborar con nuestra función de control político, porque esta es una función, entre otras cosas, anticorrupción y antiventajismos y antimaltratos a los intereses públicos. Y entonces ustedes no asumen de ninguna manera la función de colaborar, sino por el contrario, de enredar las cosas. Nos dan entonces, en lo que nos alcanzaron a entregar, dijeron que no nos daban el precio, y repito, aquí el precio es la clave, o sea, hacer un debate sobre la compraventa de una cosa, que el precio esté oculto, es absolutamente ridículo. Eso no se le ocurre a ningún gobierno hacer una desproporción de ese calibre. Es a lo que estamos asistiendo. Y entonces nos dice, repito, la ministra hace un momento, que es que eso fueron unas decisiones allá, que el gobierno no tuvo nada que ver con eso. Eso no corresponde con la realidad, no corresponde con la realidad. Esa empresa es controlada desde hace un par de años al 100% por los funcionarios del Estado, al 100%. O sea, la señora agente especial fue nombrada por la superintendenta de servicios públicos, y ella fue nombrada y le responde nada menos que al presidente Iván Duque. Es su empleada, no puede hacer nada que él no le permita, es de libre nombramiento y remoción, y lo mismo le pasa a la agente especial. Entonces, a mí no me pueden decir que un negocio de este tamaño, un negocio que tiene activos por más de 6 billones de pesos, es un negocio que se está tramitando entre dos personas respetables, sin duda, pero que no tienen el poder político para tomar esas decisiones. Aquí nos están haciendo la misma jugarreta que nos hicieron en el negocio de Medimás, que nos metieron el cuento que a Medimás le habían dado ese negocio cerca de 5 billones de pesos al año de recursos públicos, que es que un negocio entre privados, y el privado era una funcionaria del superintendente de salud y el superintendente de salud ocultando que el gobierno nacional y el ministro de salud estuvo detrás de ese negocio tomando decisiones para que las cosas se hicieran. Y lo mismo ocurre aquí. Este fue un negocio, del que estamos hablando, definido por el COMPES 3985, que es un documento que firma el presidente y todo el Consejo de Ministros. Y en ese documento se dice en detalle cómo es todo el negocio, con todos los detalles, con todas las gabelas, con todos los subsidios, ellos. Pero además, el Consejo de Ministros aprobó el precio de venta, ese que tienen en secreto, fue aprobado por el Consejo de Ministros. Y además el presidente de la República y el ministro de Hacienda, a través del Plan de Desarrollo, aprobado por este Congreso, yo no voté a favor, ni nosotros votamos a favor, ese plan de desarrollo, establecieron ese secretismo que tienen ahora, lo metieron ahí de contrabando en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera ilegal y arbitraria, porque no tienen cómo sustentar ese secretismo. Entonces, la gran falacia con la que la quieren sustentar es que ese es un negocio que entre privados, señora ministra, sí, muéstrame el privado del otro lado. No, esa empresa era privada, de propiedad de Gas Natural Fenosa, pero a esa empresa fue intervenida por el Estado y pasó bajo el control del Estado. Yo les pregunté a usted, señora ministra, que si este negocio del que estamos hablando había sido aprobado por los de Gas Natural o por los de Naturgy, que son, digamos, los herederos. Nos dijeron que no se les había consultado absolutamente nada. Entonces, si todos los funcionarios son públicos, si todas las normas son públicas, si todos los que deciden son del sector público, ¿cómo así que la nación no es parte de esto? Esta sí es el acto de magia, la ficción más grande que yo había visto en mi vida. Yo no pensé que se fueran a atrever a echar un cuento de este corte. Ahora, les digo a los colombianos, es natural que un negocio como este, que es una subasta,
Antes de la subasta, bueno, se sepa cuál es el precio que se ha fijado como precio base, porque van, se supone, a pujar. Pero resulta que una vez hecha la operación, ya se sabe cuánto, ya se sabe que pagaron, ya se sabe por lo menos qué pagó Ríos Velilla, no se sabe lo de PM, pero ¿cómo así que siguen diciendo que es secreto? ¿Cómo hacemos nosotros? Yo les pregunto a ustedes, colombianos, le pregunto al presidente Duque, a la ministra, ¿cómo puede este Congreso evaluar esta decisión del Estado? Todas decisiones públicas del Congreso de la República, del presidente, del Consejo de Ministros, ¿cómo la podemos evaluar si no nos dicen el precio? Es absolutamente irracional lo que ustedes están proponiendo. Ahora, yo no sé si haya más gatos enmochilados en esto, no sé, realmente no lo sé, me parece muy grave esta maniobra de ocultamiento, pero hay una cosa que sí sé, les avergüenza ese precio, como lo voy a demostrar aquí en detalle. Bueno, esto es lo primero que quería señalar. Lo segundo es que cómo llegamos aquí. Llegamos aquí porque esos eran unas empresas del sector público. En la fiebre de las privatizaciones, hace un montón de años las privatizaron y todo ha sido un desastre desde que lo privatizaron. Primero unos gringos y unos que decían que eran venezolanos lo compraron, fracasaron, se la entregaron a Gas Natural, Unión Fenosa, y ni siquiera invirtió lo que tenía que invertir, y hoy tenemos uno de los peores servicios de electricidad del mundo, diría yo, por lo menos de Colombia, en sucesivos descalabros. Sucesivos descalabros que es bueno que se sepan a la gente, a los españoles de Electricaribe, el total de los subsidios que el Estado les ha dado a ellos y les van a seguir dando a estos, ¿saben a cuánto ascienden? Ascienden a 8,5 billones de pesos en los últimos 10 años, de plata de nosotros, de los colombianos, y aquí nos dicen que es que estos son negocios entre privados. 8,5 billones de plata de nosotros, 850.000 millones de pesos anuales, entregados a esos que particulares y que pueden hacer lo que se les dé la gana y que todo pueden ponerlo en secreto. Y así todas las pérdidas de Electricaribe han sido inmensas. Para hacerme breve, no voy a entrar a dar las cifras son bien conocidas. Hoy tienen un patrimonio negativo de 1.33 billones, con activos totales por 6.29 billones y pasivos totales por 7.6 billones. Esas son las cuentas más gruesas. Ahora, lo más grave que tenemos aquí es que el servicio es un desastre. Yo les voy a dar este dato que es poco conocido. En ninguna parte de Colombia hay tantos muertos electrocutados por la mala calidad de las líneas que en la costa Caribe. Esto lo han ocultado, pero es una realidad. O sea, yo lo tengo registrado. Son centenares de muertos electrocutados por la mala calidad de las líneas. Un par de campesinos, padre e hijo, que prenden una motobomba y quedan electrocutados. Una niña o un muchacho que saca una gaseosa de una nevera y queda electrocutado. Una niña que prende un ventilador o un abanico, como lo llaman en la costa, y queda electrocutada. De esas cosas estamos hablando, por la pésima administración de todos los gobiernos. Electricaribe estuvo aquí 17 años haciendo lo que se le daba la gana con ese negocio y no hubo ningún gobierno, ninguno. Ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, que le pusiera el cascabel a ese carro. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Porque, claro, yo estoy también del lado, y en esto, este no es mi primer debate, la Comisión Quinta lo sabe. Llevo no sé cuántos debates sobre este tema de Electricaribe, porque sí, yo soy cachaco, pero yo soy un cachaco que quiero a los costeños como quiero a todos los colombianos, y me duele esto que está pasando. Entonces, llevamos un montón de debates bregando a que esto se arregle. Y entonces, este es un debate sobre si se está arreglando o si se está empeorando y si a los muchos vicios que ya tenían le van a agregar nuevos vicios. Antes de entrar a mirar el contrato, voy a enfatizar, el 100% de esos recursos son públicos, señora ministra. Porque o son públicos o no son de nadie. No, y el vacío no existe ni en la naturaleza ni en la sociedad. Esa plata no es de Gas Natural Fenosa. Precisamente hay un pleito por eso, un pleito internacional por eso. Entonces, si no es de Gas Natural Fenosa, ni es mía, ni es del presidente de esta comisión, ¿de quién es? ¿Quién tiene el control sobre esa plata? Que es al final lo que importa, sobre esos activos. Pues los tiene el Estado colombiano en cabeza de la nación y en cabeza del presidente de la República. Esos son los hechos. Y si tenemos que llevar hasta la última corte, lo vamos a llevar. Porque no nos van a enredar con sofismas leguleyos, ¿sí? y de rábulas jurídicos metiendo el cuento de que es que aquí no tiene nada que ver el Estado en esta operación. Bueno, entonces veamos cómo fue el negocio que hicieron.
Entonces voy a entrar de entrada a esto. Esta fue una subasta sastre, o sea, una venta sastre. ¿Se acuerdan que se habla de las licitaciones sastres diseñadas para que alguien se la gane? Bueno, esta es parecida. Miren cómo empieza este asunto. Ya les dije que esa empresa debe una montaña de plata. Bueno, entonces, la primera decisión para la venta sastre fue que el Estado colombiano, con la venia del presidente de la República, asumió las deudas de Electricaribe. Asumió deudas por 5.89 billones, digamos 6 billones de pesos de plata que Electricaribe había perdido. Asumió el pasivo pensional, y está bien que se responda por ese pasivo, pero lo asumió el Estado, no lo paga la empresa. Las deudas del fondo empresarial, unas deudas de la empresa Electricaribe, con el fondo empresarial que es del Estado, 2.2 billones de pesos, plata perdida, entonces las va a pagar el Estado colombiano. Y asumió otros créditos por 2 billones de pesos, o sea, casi 6 billones de pesos, que es, digamos, el case del Estado en este negocio. Sin esta plata, este negocio no podría hacerse. Y me dicen que el Estado no tiene que ver y que este es un negocio entre privados. Bueno, además ya lo mencioné, pero lo voy a reiterar. Este negocio está apalancado con subsidios anteriores del Estado por 14 billones de pesos, está apalancado. Plata que ha puesto el Estado a fondo perdido, digamos, porque no se la han convertido en acciones. Ahora, aquí me van a decir que es que esos no son subsidios a la empresa, sino a los usuarios. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero la plata la pone el Estado colombiano, que somos nosotros, y no se convierte en acciones. Y se debería haber convertido en acciones. Bueno, entonces esa es la segunda medida del contrato del negocio sastre, ¿cierto? El otro aspecto que quiero señalar es que este negocio viene atado a alzas grandes de las tarifas. No las suben los privados solitos, las sube el Estado. Miren lo que hicieron. Bueno, primero, tenemos un golpe durísimo en las tarifas de los últimos meses particularmente y años, especialmente duro en Electricaribe. No voy a dar las cifras para no hacerme largo, pero ya lo hemos mencionado aquí. Es un abuso, señora ministra, lo que el gobierno le está tolerando a las generadoras para disparar los precios de la electricidad como se han disparado en Colombia. Eso es absolutamente inaceptable lo que se ha hecho y eso es parte de este problema del que estamos hablando y parte de la realidad. Sin eso no compran los privados, sin ese tipo de truculencias no compran los privados. Pero además, usted, señora ministra, y el presidente Iván Duque expidieron el decreto 1645, aprobado en la ley del plan de desarrollo, o sea, el Estado metido hasta el bigote en este asunto, que es para crear una cosa que se llama el régimen tarifario especial para la costa. O sea, en la costa va a haber, para poder hacer este negocio sastre, va a haber un régimen de tarifas especial. ¿Qué quiere decir que es especial? ¿Que es más barato que el del resto del país? No, que es más caro. Lo dice la norma clarito. Podrán cobrar más por administración, operación y mantenimientos, o sea, subir las tarifas, porque eso todo se traslada a la tarifa. Podrán cobrar más por las pérdidas eléctricas producto de la ineficiencia en la operación de la empresa, que hoy están limitadas, las van a subir para cargarle otra vez la mano a las tarifas de los usuarios. Además de esto van a hacer una cosa que no sé qué querrá decir, pero que cada año analizarán los criterios de calidad, me imagino que para inventarse otro cuento, para volver a subir la tarifa. Y en cuarto término, dice la norma, la que usted suscribió, que los operadores podrán presentar ante la CREC una opción tarifaria para variaciones de tarifas al usuario final, subiendo, obvio, no van a ser bajando. Aquí todavía nadie ha visto el fenómeno que sería que bajaran una tarifa. Pero inclusive hay un detalle que quiero mencionar y es esto. Yo le pregunté en el cuestionario a usted, señora ministra, el que no me acuerdo ya ni quién contestó esto, sí, pero en todo caso no fue usted, ¿cuál sería el impacto de esta crisis del coronavirus en este negocio? Porque es bueno que ustedes sepan esto, colombianos y gente de la costa caribe. El negocio todavía no se ha finiquitado, o sea, se adjudicó ya, pero la plata no la han dado, el negocio se cierra apenas en las próximas semanas. Y entonces me contó esto, me lo contestó la gente especial. Esta circunstancia podría poner en riesgo el cierre de la transacción. Grave cosa. El coronavirus podría poner en riesgo el cierre de la transacción, senador Nami, yo pregunto. ¿Y la solución cuál es? ¿Será alguna distinta de subir todavía más las tarifas? ¿De darles todavía más gabelas?
de meter más subsidios del Estado. O sea, en este momento estamos viendo una especie de chantaje para decir que este negocio todavía lo tienen que perfeccionar al beneficio de los compradores. Y los subsidios oficiales, claro que van a seguir. Van a seguir, eso es como una especie de estar presos de esa realidad, aun cuando no conduzcan a que se hagan acciones del Estado. Pero además hay otra norma que no es de asunto menor. Para poder meter a EPM, porque este es un negocio sastre, entonces tuvieron que cambiar una norma que prohíbe que una comercializadora tenga más de una cierta participación del negocio eléctrico, y la subieron del 30 al 35% también para este negocio. Ahora, esto parece menor, pero no es menor. Cualquiera que estudie esto sabe que entre mayor sea la participación de una empresa, más fuerte es el monopolio y más los riesgos de que abuse de su poder. Y más con una ley como la 142 que está diseñada para facilitar el abuso. Entonces, si bien es cierto, EPM es una empresa que no es privada, lo cierto es que está presa de la ley 142 que la obliga a torcerle el pescuezo hasta donde le sea posible a los usuarios. Y además no hubo puja en la subasta. Entonces, estas son las subastas más raras del mundo, las de Colombia, ¿cierto? Sí, que es que no aparece sino una empresa. Todo se organiza para que la competencia, y entonces este es el precio base, y lo ponen bajito porque como va a subir en la subasta, entonces no sé qué, y al final no aparece sino un comprador, y entonces dicen que a ese se lo vende. Y esto tiene otro elemento sastre también, que es bien negativo, ministra, y usted lo sabe. Es que cuando parten Electricaribe en dos, condenan a Electricaribe a pagar tarifas más caras, o a la gente mejor de Electricaribe, porque obvio que se rompe la economía de escala, que es un principio básico en economía. Funcionan más barato, o pueden funcionar más barato las empresas mayores de servicios públicos por las economías de escala que las menores. Entonces, cuando la parten, empezaron decidiendo mal, en contra de los intereses de la costa. Y además, el precio no lo pone en secreto. Bueno, del de EPM no sabemos nada, del de Ríos Velilla son 285.000 millones de pesos, mientras alguien pruebe lo contrario. Pero a mí no me van a meter el cuento de que es que no se sabe, cuando sí se sabe, porque la propia empresa de Alberto Ríos Velilla nos dio esa cifra. Entonces, analicemos la cifra, analicemos con algún detenimiento la cifra. ¿Qué compró el doctor Alberto Ríos Velilla? Él compró el 44% de los usuarios de Electricaribe, o sea que compró 1.18 millones de usuarios. Eso solo, por definición, tiende a ser un buen negocio. Cuando uno tiene más de 1 millón de compradores, usted está montado en un buen negocio. Así el negocio hoy no esté funcionando, ese es otro problema, pero todo lo que lo están organizando para que funcione. Todo ese sastre es para que el negocio le funcione a don Alberto. Todo eso es así, 1.18 millones de clientes. Activos por 2.76 billones, que son de él, se vuelven de él esos activos para explotarlos como se le antoja, ¿cierto? Y paga por eso 285.000 millones de pesos, que es el 10% de los activos. Y recibirá el 44% de todos los subsidios que en adelante le dé el Estado colombiano a la operación de esa empresa. Lo que él compró es el pedazo, expliquemos eso, de Atlántico, de Magdalena y de La Guajira, ¿sí? Y el nombre de eso que él compró, esa empresa, se llama ya en este momento Caribe Sol. Es para no enredar mucho, que no entro en muchos detalles. La otra, el resto de la costa, los otros 4 departamentos, los compró EPM y se van a llamar Caribe Más. Caribe Mar. Pero ojo con este detalle que es interesante. Al comprar los activos, toda la propiedad de Electricaribe, al comprarla, ellos también compraron la cartera de menos de 90 días. Una cartera de 90 días en general es una cartera que puede ser una cartera sana. ¿Sí? O sea, esa no es una cartera perdida, es natural en el giro ordinario de los negocios. Bueno, esa cartera que les pasan a su propiedad vale 377.000 millones de pesos. Luego de eso le corresponden a Ríos 166.000 millones. O sea, y si ustedes cogen 285.000 y le quitan los 166.000 millones, pues quiere decir que en neto el doctor Ríos va a pagar por esa empresa 119.000 millones de pesos.
119.000 millones de pesos por activos que valen 2.76%, por más de 1 millón de usuarios amarrados, por un Estado subsidiando, apalancando, respaldando de todas las maneras. Y el precio es secreto. Yo sí creo que tienen razón cuando lo ponen secreto. A mí también me daría pena, yo frentearía, es mi modo de ser, diría sí me da pena, pero frenteo no. Pero aquí se van a inventar un enredo. Bueno, ¿quién es el doctor Ríos Velilla? Ya voy a concluir con esta intervención. ¿De dónde sale el doctor Ríos Velilla? Él es dueño de un grupo de empresas. Sí, él tiene como un holding, llamémoslo así, un conglomerado, que son un grupo de empresas de las que hace parte Ener Pereira, ya la mencioné, la empresa de energía eléctrica de Pereira, hace parte Ener Tolima también y otras más, son unas varias empresas, ¿no? Es lo que él tiene. Ahora, ¿él cómo llegó a ese patrimonio? Él llega en negocios con el Estado en general, él es una persona que desde que empieza la privatización se ha ido moviendo con astucia y se ha ido quedando con negocios de aseo en Bogotá y con negocios de servicios públicos en Armenia y en Pereira y en el departamento del Tolima y en otros municipios de Colombia, y ha terminado por amasar un patrimonio importante. En sus orígenes tuvo negocios importantes con los famosos Nule, con Miguel, con Manuel y con Guido. ¿Sí? Él es parte como eso, él es Alberto Ríos Velilla y los otros son Nule Velilla, ¿no? Sí, entonces él está emparentado con eso, aparece muy distinguidamente en los papeles de Panamá, cosa pues que no es una cosa de que enorgullecerse, sí. Y aquí quería llegar a este punto, y esto debo decirlo porque las cosas hay que decirlas, es un íntimo de Germán Vargas Lleras. Tan íntimo es que el hermano de Germán Vargas ha sido miembro de las juntas de directivas de las empresas de Alberto Ríos, ya denota una cercanía. Un hijo de Alberto Ríos fue concejal de Bogotá en la lista de Cambio Radical. Y más significativo de la inmensa cercanía es que Germán Vargas, cuando fue ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, se declaró en el Consejo de Ministros impedido, formalmente impedido, para actuar en cualquier sector de la economía que tocara con los negocios de Alberto Ríos Velilla. Son tan amigos que se declaró impedido en ese asunto. Entonces aquí aparece una pregunta que es clave. ¿Tiene algo que ver la política con el negocio de Alberto Ríos? O sea, esta situación privilegiada en la que está siendo colocado Alberto Ríos Velilla no tiene nada que ver con la política ni con Germán Vargas Lleras. Entonces, citemos aquí, inclusive ojalá lean ustedes el artículo completo, es excelente, porque cuenta muy bien toda esta historia de Alberto Ríos con mucho detalle. Es un periodista muy reconocido en Barranquilla que se llama Alay Stevenson Samper. Y entonces él cuenta esta cosa que es interesante. Dice que el 23 de febrero de este año, la revista Semana tituló "En pleno descenso del gobierno", o sea, cuando el gobierno caía, el de Duque, Germán Vargas se suma como copiloto de Duque. O sea, el avión cayendo y fallando, y el doctor Vargas da un salto y se le monta al avión. Se le monta al avión, claro, por supuesto, con participación burocrática y ministerios y de todo, pero lo que está, la pregunta que se está haciendo Alay Stevenson en esto es la misma que yo me hago, y esto no tuvo que ver nada con este negocio del que estamos hablando. Esto es absolutamente ajeno, ningún tipo de parentesco, pero además porque digamos esto que también es interesante, ¿sí? Alberto Ríos no tenía con qué participar en este negocio, sus firmas, porque no le daba el patrimonio, Entonces, una de las cosas que sucede, que es llamativa, es que Celsia, que es una empresa del grupo empresarial antioqueño que estaba participando en la puja, terminó retirándose, pero antes de retirarse le compró los activos a Ener Tolima por $512 millones, que es la plata, sí, con la cual pudo Alberto Ríos cumplir con los requisitos. Yo estoy aquí en este momento simplemente dando un dato que es interesante que se sepa, es decir, cómo se van cuadrando las cosas para que Alberto Ríos pudiera participar en esto. Y se pregunta Stevenson, yo me sumo a esta pregunta, si fue una venta o una cesión generosa disfrazada de tecnicismos retóricos legales. Es una pregunta que hay que hacer. O sea, esta es una operación ¿cómo? ¿Sí? ¿Es una venta o una cesión generosa
disfrazada de tecnicismos retóricos legales. Esa es, digamos, la situación de este asunto. Termino diciendo esto, van a cumplir, particularmente Alberto Ríos va a cumplir. Bueno, nos dicen en las respuestas que nos dieron estos funcionarios subalternos del gobierno nacional que sí, que van a cumplir, que ellos están tranquilos que van a cumplir. Bueno, pues yo hago votos porque ojalá cumplan, ojalá sea así, pero no estoy seguro. Les digo con franqueza, no estoy tan seguro. Son inversiones muy grandes, 10 billones de pesos, en una zona complicada porque es la zona, digamos, que concentra el número de usuarios más pobre de todos. Es una geografía dispersa. O sea, esto tiene todas las dificultades que uno quiere que no resulte que hayamos salido de un Electricaribe a dos Electricaribe. Y termino diciendo esto, ¿qué debió hacerse y qué debía hacerse todavía? Yo lo planteé oportunamente en la Comisión Quinta, me debieron ir. Y más ahora con este escándalo de estos bajísimos precios. Yo insisto en que aquí lo que hay que hacer es pensar más en el interés nacional y en el interés de la gente de la costa Caribe que en el interés de algunos particulares, por muy distinguidos que sean y muy relacionados sean con el presidente Iván Duque y con el gobierno nacional. Lo primero es que si hoy la empresa es una empresa en que en la práctica, digan lo que digan, es una empresa de carácter público porque la controla el gobierno nacional y porque no hay ningún privado, digamos, disputando la orientación de la empresa. Esa es una realidad que está allí. A no ser de que estén pensando que es que lo que va a pasar es que los españoles corruptos de gas natural nos van a ganar la demanda internacional, porque entonces a eso habría que sumarle otra montaña de plata por cuenta de estos negocios malos de Electricaribe. Entonces, esa empresa se debería dejar de esa naturaleza, lo planteé desde antes de este escándalo, y volverla la empresa de la costa Caribe, o sea, que sea la empresa del pool de los gobernadores y las ciudades de la costa Caribe. O sea, hacer de esa empresa algo parecido a lo que hicieron los antioqueños con EPM, con la empresa municipal de Medellín, con EPM, que les ha funcionado bien y que les reporta recursos importantes a la municipalidad y por esa vía a los antioqueños. ¿Y cómo se hace el asunto? Es que es bien fácil entenderlo. O sea, si Ríos, Velilla y EPM pueden hacer este negocio así, lo de EPM debe estar pagando una suma parecida. Si ellos lo pueden hacer así, ¿por qué esa misma venta, señora ministra, no se puede hacer pero a favor de la costa Caribe? Es que es una venta que es una ganga. O sea, les entregan los activos a precio de quema, les mantienes todos los subsidios, mejor dicho, les dan todas las garantías para que el negocio pueda hacerse. ¿Por qué todos esos favores? En vez de hacerlos en beneficio de Alberto Ríos, ¿sí? No se los hacen en beneficio de la costa Caribe. Es que eso es lo que es del sentido común. Y que se quede todo como una operación de la costa Caribe, o por lo menos la parte de Caribe Sol, por lo menos lo de Alberto Ríos. Eso podría hacerse con toda facilidad. Sí, porque repito, es con el mismo apalancamiento que le dan a ellos, pero dárselo al sector público y no a unos particulares, seguirían ellos recibiendo los subsidios. O sea, todas las garantías que les van a dar a estos para que les funcione el negocio, se la pueden dar al sector público. Y eso al final, y con esto voy a terminar, tendría un beneficio para la gente de la costa Caribe, ¿cierto? Y es que una de dos, o pueden cobrar tarifas bastante más bajas y eso favorece a la gente de la costa, no solo a la gente del común, sino a la actividad empresarial y económica y todo. O bueno, o que la empresa haga esas utilidades y las reinvierta en el beneficio de la costa Caribe, tantas cosas que pueden hacerse en educación, en recreación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que establezcan unas relaciones con los trabajadores, las buenas relaciones que puede el sector público establecer con los trabajadores. O sea, que esta es la fórmula correcta, esta es la fórmula que le sirve a la región Caribe y que nos sirve a los colombianos. Entonces, yo termino pues insistiendo en que creo que he demostrado que este es un negocio absurdo, disparatado, montado sobre ficciones, sobre ocultamientos inaceptables y que se hubiera podido diseñar desde antes de una manera mejor y todavía se puede hacer de una manera mejor, porque lo cierto es que ese cierre no se ha finiquitado. Ese es un negocio que no ha concluido y que es susceptible de ser modificado y planteado de una manera diferente. Muchas gracias, señor presidente.